Hola, ¿qué tal? En este video tiene como propósito dar a conocer algunos de los problemas sociales imperentes en México. Uno de ellos es la corrupción, problema grave y que se extiende por diversos sectores y niveles, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional por el gran impacto negativo que representa. También hablaremos acerca del narcotráfico y de la inseguridad. Empecemos con la corrupción. La corrupción es uno de los problemas más graves y extendidos en México. Su omnipresencia y los costos que acarrea permite categorizarla como el enemigo público número uno. Se da a gran y pequeña escala en situaciones ordinarias y excepcionales, a la luz del día y en oscuro. A su lado va siempre su inexpirable compañera, la impunidad. Se propone como punto de partida establecer un conjunto de premisas o pisos básicos que nos permita forjar una visión compartida. A continuación, los siguientes. El primero, la corrupción es multicausal y tiene componentes tanto culturales e individuales como institucionales. Nos dice que el componente cultural no significa que la corrupción la lleve el mexicano en el ADN o que pueda erradicarse. Significa únicamente que dentro del sistema de valores y creencias, la cultura de la legalidad no ha sido apreciada, internalizada, socializada y permitida. Con la corrupción hay mucho que perder y poco que ganar, en lugar de mucho que ganar y poco que perder. También nos dice que la corrupción no es un destino manifiesto. México está condenado a padecerla. Una política pública bien diseñada y sostenida en el tiempo puede colocar a México en la senda del Estado de Derecho y situarlo entre los 50 países menos corruptos en lugar de entre los 50 más corruptos. También nos habla sobre la corrupción no es un problema exclusivo del sector público. Por eso es importante definirla no solo como el uso y abuso del cargo público para provecho privado, sino como cualquier acto en el que la decisión de un individuo es tomada con el propósito de dar o recibir una recompensa ilegal. Otro punto es que la corrupción no es ni única ni fundamentalmente un problema de ética individual o de ética pública. En el campo económico, la corrupción frena la inversión. En el plano político, violenta el funcionamiento de la democracia y en el ámbito social disminuye el bienestar. Como último punto tenemos que la corrupción está hecha de un conjunto de eslabones que lleva a un círculo vicioso, o sea que su combate requiere transformarlo en un círculo virtuoso a través de encadenar un conjunto de acciones que permitan prevenir, monitorear, investigar y sancionar los actos de corrupción. La corrupción no es un tema que solo molesta a los mexicanos, sino que es un tema que genera la misma reacción por igual en cualquier parte del mundo. La corrupción implica engañar al resto de los ciudadanos y es en sí mismo un acto de deshonestidad profundo que fragmenta a las sociedades, polariza y divide la cohesión entre gobierno y sociedad. Narcotráfico. En el tema del narcotráfico podemos decir que es el comercio de drogas ilegales adictivas. El tráfico de drogas representa un problema muy importante en la agenda nacional. Tiene efectos económicos, políticos y sociales en la vida de millones de personas en el mundo. El narcotráfico es una actividad del crimen transnacional organizado debido a diferentes factores. El flujo se genera en la región de Andina hacia Estados Unidos y Europa. Centros preferenciales de consumo de drogas, las políticas públicas que se incrementan en un país tienen efectos en otros y varios países de la región son utilizados como regiones de tránsito y distribución de drogas. Uno de los principales personajes de este tema es Pedro Áviles, considerado el primer gran narcotraficante de México. Este fue nacido en 1938 en la Sierra de Durango, mejor conocido como Don Pedro.
Fue considerado el primer narcotraficante que fomentó el trasiego de goma de opio a los Estados Unidos, además de crear conexiones con las mafias en Estados Unidos e Italia. Los aspectos importantes es que fortalecieron el poderío de las organizaciones criminales de los cárteles en México, porque se debió al aparente éxito de la guerra contra las drogas en Colombia y otros países como Perú y Bolivia. Con apoyo de Estados Unidos, Colombia logró debilitar a cárteles de Cali y Medellín, pero tuvo un efecto negativo en México, puesto que el negocio se dispersó y los cárteles mexicanos se volvieron dueños y monopolizaron el abastecimiento de drogas al país vecino del norte. Actualmente, estos cárteles son considerados como las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica. Transnacionalidad del mercado de drogas, o sea que se refiere al lavado de dinero, actividad legal con carácter intensivo que utiliza preferentemente países con débil institucionalidad fiscalizadora para blanquear grandes sumas de dinero e incrementar la actividad ilegal. Dentro de la gran violencia que genera, pues es un tercer efecto importante, porque esta gran violencia que genera, ya sea entre cárteles que compiten por el dominio del mercado y el territorio del bien, por el enfrentamiento entre cárteles y las fuerzas de seguridad. Tan solo entre el 2006 y el 2003, el grupo de los Zetas fue responsable de más de 60 homicidios en México. Dentro de los principales cárteles están los activos, los debilitados y los desarticulados, por decirlo así. Dentro de los activos está el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Mata Zeta. Dentro de los debilitados está el cártel del Noreste, cártel de Tijuana, cártel de Juárez, cártel de Guerreros Unidos, cártel del Golfo. Y dentro de los desarticulados está el cártel de los Zetas, cártel del Milenio, la familia michoacana, cártel de los Beltrán Leiva, los Negros, la Mano con Ojos, cártel de Guadalajara, en sus siglas CGNG, cártel de Colima, cártel independiente de Acapulco, Caballeros Templarios y Guardia Michoacana. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas y sustancias nocivas para la salud del cuerpo humano. Este tema ha afectado a la sociedad en general, generando violencia, corrupción y desestabilización económica. Personalmente creo que tratar el tema del narcotráfico es de suma importancia, porque hablamos de seguridad de la sociedad, la estabilización económica, y pues al evitar ese tema tendremos un mejor mundo. La integridad, ¿qué es la integridad? ¿Qué significa problemas de integridad? Pensamientos ofensivos sobre la capacidad de problemas y gran sostenibilidad a contratación de poca habilidad personal. Cómo la inseguridad está afectada en el comportamiento social, en la ansiedad, la pérdida de confianza, la modificación de la conducta, comportamiento, el miedo a pérdidas de interés y motivación, preocupación, molestias y tensión. ¿Por qué hay tanta inseguridad en México? Muchas cosas han generado la delincuencia más que nada, y las más importantes son el narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos, el desempleo, la priorización económica y la debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia. Más que nada pues los delincuentes y todo eso hace que haya mayor inseguridad y no tanta confianza. ¿Cómo podemos resolver el problema de la inseguridad? Garantizar el bienestar social de los ciudadanos, así como impulsar programas para realizar la juventud y restablecer el tejido social en los sectores más afectados, más que nada en la juventud, con deportes, otras cosas que no los lleven a eso, que empiecen a robar o que ya empiece a haber más delincuencia, y pues así poco a poco tratar de resolver esos problemas de seguridad. No digamos que al 100 lo vamos a restaurar, pero
poco a poco y todo eso. ¿Cómo se puede identificar la inseguridad social? Bajo la autoestima, sentimiento de la vulnerabilidad o sentirse amenazado por otras personas, enfadadas, constantes, celos, envidios de los demás, está a la defensiva y ser muy susceptibles a las críticas. Y en conclusión, la inseguridad social es la protección de todas las personas en su integridad y su patrimonio. La inseguridad ciudadana se defiende como un temor que teme todas las personas a las posibles agresiones, asaltos, secuestros o violaciones de los cuales podemos ser víctimas en cualquier ciudadanía, en los colegios, y vemos que existe una indiferencia por parte de las autoridades y la sociedad está en problemática. Las causas de la inseguridad ciudadana en los colegios es principalmente por falta de comunicación y control los padres de familia hacia sus hijos. La mayor de los estudiantes del colegio rotariano tienen conocimiento sobre la inseguridad ciudadana y solo afirman que solo la policía se encarga de solucionar los problemas.